Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a iniciar un nuevo libro que se llama El rey Arturo y la batalla por la corona. Y vamos a iniciar el capítulo 1. Que se llama Vientos de Cambio. Este libro es de Ana de Haro por el texto de la novela y Sergio Parra por el texto del compendio. El compendio. Entonces, muy bien. Bueno, vientos de cambio. Las campanas de Canterbury llamaban a misa con un canto solemne y suntuoso. El sol del invierno se abría camino a duras penas entre las nubes plomizas. Pronto el hielo se fundiría y los campos de Logrés recuperarían su verdadero esplendor, su verdoso esplendor. Y sin embargo, la guerra que enfrentaba a unos reinos contra otros, una contienda devastadora que ponía en riesgo mucho más que la sucesión de la corona, amenazaba con convertirlos en pasto de las llamas. El arzobispo Brisé de Canterbury estrujó entre sus manos la misiva recibida, en cuyo sello roto se distinguía aún el blasón que lo había adornado. El emisario que acababa de llegar de los reinos del norte, aterido de frío y agotado, recuperaba fuerzas en las cocinas de la vivienda arzobispal. La estampa del religioso, ricamente ataviado, bañado por la suave luz de la sacristía, en nada se asemejaba a la de un guerrero, y sin embargo el hombre se sentía preparado para desempeñar con fiereza el papel que Dios le había asignado en la batalla. Estaba dispuesto y alerta, revestido por la armadura de la fe y la coraza de la certeza en la victoria de la luz. Esa era la verdadera contienda, la lucha sin cuartel que se libraba en el corazón de aquella hermosa isla. Si vencía el falso rey, aquel que se proclamaba heredero del difunto Uther Pendragón, sería el advenimiento de la oscuridad y las tinieblas, porque aquel escudero hablaba por boca de Merlín, el nigromante de los britones, el druida charlatán que susurraba blasfemias y tenía el atrevimiento de desafiar su autoridad en público. Ambos traerían la ruina a la tierra donde con tanto esfuerzo los señores anglos habían conseguido que el imperio de Dios se extendiera sobre el paganismo. El arzobispo de Canterbury, cabeza del obispado más antiguo de aquella tierra, no estaba dispuesto a permitirlo. Acercó la misiva a la llama de una vela y la observó consumirse, junto con sus dudas y reservas. No le correspondía a él batirse con el acero, pero contaba con armas nada desdeñables. En la capilla, el coro entonó el Kyrie-eleison, mientras él deslizaba la casulla de seda roja adornada con hilo de oro sobre su cabeza e inclinaba la testa en un instante de oración
antes de hacer su entrada. Alzó las manos, las entrelazó frente a su pecho, cerró los ojos, se encomendó a la voluntad del Todopoderoso y se preparó para asestar desde el púlpito un golpe letal a la causa del mal llamado rey Arturo. Los altos acantilados que se veían desde la villa portuaria de Dubris resplandecían al sol con una blancura cegadora, bañados por rompientes olas azuladas que los golpeaban con fuerza y horadaban extrañas formas en la roca blanca. El horizonte, siempre salpicado de pequeñas naves mercantes que recorrían la costa de puerto en puerto, amanecía aquella mañana colmado de grandes sombras oscuras y abombadas, tocadas por velámenes blancos como nubes. Las ansias naves precedentes de la tierra hermana de más allá del mar, Bretaña la Menor, llegaban preñadas de un contingente de tropas aliadas con las que Arturo podría hacer frente a los 11 reyes rebeldes que se oponían a su pretensión sobre la corona. El pretendiente había observado el mar cada mañana, maravillado por su vastedad, mientras se dejaba sorprender por los aromas y colores del bullicioso puerto, bajo cuyos soportales de madera regalaba a los oídos una mirada de acentos y palabras extrañas. Había gozado de los cantos y gritos de los mercaderes que pregonaban sus productos. Había observado fascinado a los marineros que laboraban con cabos y velámenes. Había visto la lonja del paño y la del pescado, el mercado de las hierbas y el muelle del grano. Dubris era una de las grandes ciudades marítimas de la isla, y desde sus aguas verdosas partían los navíos para comerciar con la lana del norte, los licores de Gales y el estaño córnico. Con todo, la fascinación por el bullicio portuario y los quejidos lastimeros de las gaviotas había durado solo unos días. Los barcos cruzaban el canal y volvían luego cargados de extrañas esencias y ricos tejidos, pero sin ningún ejército. Pronto la inmutabilidad del horizonte que se negaba a traerlo lo que necesitaba comenzó a angustiarlo. Algunos días, los de mayor claridad, incluso había podido distinguir allá a lo lejos frente a él, clara y resplandeciente como una bella ilusión, la costa del continente casi al alcance de la mano. Había llegado a Dubris, cuyo señor le era leal, por consejo de Merlín. El druida se lo había indicado justo antes de partir tierras bretonas, en busca de la adhesión a la causa de Arturo de los Reyes, a lo que en el pasado Uther Pendragón había prestado auxilio. Entretanto, él había conseguido el apoyo del influyente rey Leodegrance de Camelers, cuyo favor suponía recorrer la mitad del camino hacia la corona, pues con él venían muchos reyes y señores del corazón de la isla y de más al norte. El druida y el rey se habían vuelto a encontrar ahí, en la bulliciosa Dubris, donde Merlín le había transmitido la buena nueva.
Los bretones aliados de su linaje honrarían los viejos acuerdos y venían ya de camino. Aquella mañana el druida lo acompañaba, habiendo presentido quizá los vientos de cambio que se avecinaban, oteaba la lejanía a su lado, con la capucha cubriendo su testa para hacer frente al frío aire que se alzaba desde las agitadas aguas. La mirada gris del mago chispeaba de satisfacción al posarse sobre el horizonte, preñado de buenas nuevas en forma de barcos semi-hundidos por el peso de la multitud de hombres, armaduras y armas de acero. Recuerda que tus aliados de más allá del mar no rinden pleitesía al rey de Logres, sino a los lazos que unen ambas orillas. El druida pareció aspirar la brisa procedente de las olas. Están aquí para honrar un legado común, pero no son tus vasallos y no admitirán que se les trate como tales. Arturo asintió. No dudaba de que por el momento el apoyo de los bretones obedecía a la memoria de Utherpendragón. La valía de aquel tal Arturo era algo que para ellos aún estaba por demostrar. Desde el camino arenoso que descendía del castillo de Dubris los alcanzó la figura alta y corpulenta de Kay, en quien Arturo aún pensaba como su hermano mayor, ya que habían crecido juntos en Avilión, al cuidado de Sir Héctor. El rubio caballero saludó al druida con una inclinación de cabeza y se dirigió a Arturo. Los oteadores han distinguido en los velámenes los emblemas de Gaunés y Benoit, entre muchos otros. Había algo de orgullo fraternal en su voz. Aunque Arturo se hallaba lejos de la corona, Kay le hablaba ya como si fuera el monarca. La columna del rey Leodegrance ha sido avistada también por el camino del norte. Todo está dispuesto en el castillo. Gracias. Arturo le devolvió una mirada nerviosa que rara vez se permitía ante nadie más. Los recibiremos aquí mismo, en el fondeadero, y luego los acompañaremos a la fortaleza. Kay escuchó sus palabras con el ceño fruncido, incómodo, como constreñido por una armadura demasiado pequeña. Desde su reencuentro tras la liberación de Carojais, capital de Camelers, Arturo, sin estar aún coronado, comenzaba a rodearse de quienes, a ojos de sus seguidores, eran sus más allegados, su leal consejo, y ya había decidido que tan pronto fuera posible dotaría a Kay del honor de ser su senescal. Si su hermano adoptivo lo trataba ya como monarca, Arturo trataba a Kay con la dignidad que pensaba darle en cuanto fuera coronado. Los tres hombres quedaron a la espera, observando cómo la esperanza y el futuro posible cabalgaban sobre las olas, acercándose a ellos. La nave capitaneada fue la primera en arribar. De ella, cuyo velamen se hallaba adornado con 3 barras rojas, descendieron el rey Ban de Benoit y el rey Bojores de Gaunés, hermano del primero. Los demás reyes y señores de Bretaña, la menor, venían en sus propios navíos. Ban desprendía una sensación de elegancia y fuerza, y su rostro lampiño portaba una expresión
resuelta y cordial. En sus ojos brillaba la sabiduría. Bojores era alto, rotundo y vigoroso, de expresión más adusta. Arturo sabía que ambos eran experimentados combatientes. Podía imaginar en Van a un hábil estratega y en Bojores a un eficaz y temible guerrero. Los aguardaba una escogida comitiva, encabezada por Arturo y sus más allegados, el druida Merlín, pero también Sir Brastias de Tintagel y Sir Ulfius de los Páramos Negros, los primeros leales al linaje de Pendragón que lo habían apoyado tras el milagro de la espada. Frente a todos ellos destacaba por el vigor que irradiaba, a pesar de su edad madura, el rey Leodegrance de Camelers, adusto y solemne. Había descendido desde su lejano reino con un breve contingente para acompañar a Arturo como consejero. Él fue el primero en adelantarse a saludar a los detones, pues había combatido también en su momento para liberar sus tierras. Se abrazaron con cortesía mientras los recién llegados observaban con curiosidad mal disimulada al joven que había motivado su viaje, buscando en su porte y sus ademanes algún gesto que lo acreditara como hijo de Utherpendragón. Mis señores, celebramos vuestra llegada, dijo el honorable Leodegrance, una figura imponente, en la que la experiencia y la fuerza se hallaban parejas. Con vosotros a nuestro lado, la guerra que asola nuestras tierras alcanzará pronto el fin. Me sorprende encontraros tan al sur. El rey Van le devolvió el saludo y se dirigió a él con genuina preocupación. Recibimos alarmantes noticias de las incursiones de Rience de Norgales en vuestra tierra. Así es, tendió en torno a mi capital un cerco en verdad asfixiante, pero Jarojais es libre de nuevo. Temimos por vos y por vuestra bella hija. ¿Dónde se encuentra?, añadió Bojores. Leodegrance se mesaba la poblada barba gris. Ginebra gobierna Camelers en mi ausencia, con ese buen juicio que a todos admira, mientras Sir Gervis de Rebel, a quien sin duda recordáis, recluta las últimas tropas que necesitamos para que el joven rey de Logres prevalezca en esta contienda. Fue gracias al rey, queridos amigos, como pudimos liberarnos del acoso de Rience. Permitadme que ponga en vuestro conocimiento al fin a Arturo, legítimo heredero del difunto Utherpendragón. Arturo se adelantó para recibir a los bretones. Inclinó la cabeza con la mano en el pecho. Nobles soberanos de la tierra bretona, no puedo expresar cuánto agradezco vuestra presencia a mi lado en esta hora decisiva. Compruebo que el buen nombre de vuestras casas, siempre alabado entre los míos, no obedece sino a la verdad. Ante lo cual respondió Van de Benoick: habéis heredado la cortesía y la sagacidad de Utherpendragón. Ya Merlín nos previno de vuestra astucia. Sonrió abiertamente, y Arturo sintió que la nube que ensombrecía su ánimo se levantaba poco a poco. Fue toda una sorpresa, debo decir, recibir estas noticias del druida. Hasta entonces creíamos que Utherpendragón había muerto sin hijos, añadió algo rudamente Bojores, que permanecía erguido
para mirar desde las alturas a Arturo, de menor estatura. El joven le sostuvo impasible la mirada, con cierta rigidez en su gesto cortés. Una sorpresa placentera para todos que nos ha llegado de esperanza, que nos ha llenado de esperanza, terció Leodegranzi, y que con vuestra llegada aquí se fortalece. Arturo agradeció en su fuero interno la intervención del rey de Camelers. Después guió a los recién llegados hasta las monturas que tenían preparadas, y mientras se iniciaban las tareas del desembarco de tropas y animales, cabalgaron juntos el trecho ascendente que llevaba al castillo. Una vez ahí, se entraron en el patio de armas, donde los esperaba, ataviado con sus mejores galas, el señor de la fortaleza, Sir Aldís. Su figura era amable y obsequiosa, redondeada por el paso de los años y tocada por una cabellera blanca que flotaba en torno suyo, como una apacible nube primaveral. A una señal de su mano, una decena de jóvenes y muchachas de la villa, vestidos de blanco, se situaron rodeando un esbelto poste de madera adornada con largas cintas de seda de colores. Los jóvenes asieron las cintas y comenzaron a danzar alrededor del poste, describiendo intrincadas y caprichosas formas al son de una música alegre. Entonces la comitiva, encabezada por Arturo, se adentró en el gran salón para celebrar el encuentro con una comida abundante. Arturo tomó asiento, y en torno a él lo hicieron sus más próximos y los reyes bretones más destacados. Aquellos guerreros eran en su mayoría vestigios de una era anterior, veteranos de innumerables batallas, de las que Arturo solo había oído hablar, en susurros, junto al fuego. Él ya había salido victorioso de varias contiendas. Su brazo era fuerte y su ingenio rápido, y sin embargo, al sentarse a la mesa con aquellos hombres, le pareció escuchar allá a lo lejos el entrechocar de los aceros y el crujido de las lanzas al quebrarse en un mundo anterior al suyo. La música había cesado hacía horas. Las celebraciones habían llegado a su fin. Se habían alabado los presentes recibidos. Se habían degustado las viandas ofrecidas. Y ahora, a altas horas de la noche, el verdadero propósito que unía a los reunidos los halló en conferencia en las estancias que había puesto a su disposición Sir Aldís de Tubriz, iluminados tan solo por el fuego bien alimentado de las chimeneas y algunas antorchas que se resistían a consumirse. Los aliados examinaban el extenso mapa desplegado en la amplia mesa de madera. Sobre la superficie de la isla de los Anglos habían señalado con tabas blancas y negras los territorios afines a Arturo y aquellos que se habían alzado en armas contra él, describiendo un mosaico irregular. Las piezas blancas eran claramente inferiores en número a las negras. Parece en verdad un combate desigual, afirmó el rey Ban. Varios miles de bretones han venido con nosotros cruzando las aguas, todos bravos combatientes, muchos de ellos veteranos de las guerras de vuestro padre.
serán suficientes para hacer frente a las tropas de los 11. Su voz se hallaba exenta de cualquier apasionamiento. Lo serán. Arturo extrajo de su escarcela un puñado de tabas blancas y las colocó ahí mismo, en el punto del mapa señalado como Tubriz. No hay gran reino de la isla donde no contemos con señores fieles a la casa de Pendragón. También en Cornualles y en Gales, e incluso en el norte. Aún así, hay quienes os son contrarios en el propio Logres, replicó Bojores. Los hay, pero están dispersos y con poca comunicación entre ellos y los rebeldes. Si los mantenemos así, quedarán aislados y tendrán que capitular o unirse a nosotros. Son un peligro en nuestra retaguardia si marchamos hacia el norte. Sería prudente agotar toda posibilidad de negociación antes de darle la espalda. El rey Iván, con el ceño fruncido, no alzó la vista del mapa, absorto en la cantidad superior de piezas negras. Lo haría con gusto, mi señor, pero no estoy seguro de que dispongamos de tiempo. Los 11 están reuniendo una hueste formidable, y lo será aún más cuanto más tiempo les demos. Sin duda, tienen intenciones de invadir Logres y tomar las grandes ciudades. Ya llegan noticias de asaltos aquí y allá, si bien de fuerzas menores. Si hemos de hacer creer a los indecisos que nuestro bando es el único capaz de la victoria, el enemigo no puede llegar a entrar jamás en este reino. Sin duda, Van insistió. Sin embargo, parece que muchos cambian de bando en esta isla. No hace tanto vuestros enemigos fueron aliados de Uther-Pendragón. Sí, como bien decís, quienes se os oponen se hallan desperdigados por todo el territorio. Vais a vivir bajo su amenaza constante. ¿Qué quieres decir?, protestó Kay, acalorado, alzando un punto la voz. ¿Acaso no confías en que podamos ganar esta guerra? Los caballeros quedaron en silencio, chocados por la brusquedad del hermanastro del pretendiente, que era conocido por no siempre saber medir sus palabras. Muchos temieron que los nobles bretones se molestasen por ello. Sin embargo, el rey Van se volvió hacia Kay sin enojo, con gesto sereno y paciente. Quiero decir, noble Kay de Avilión, que esta guerra no se ganará solo con el acero. Tenéis toda la razón, noble Van, intervino Merlín, que hasta entonces había guardado un silencio distante. No nos enfrentamos meramente a una cuestión numérica, ya que ese abismo se reduce con vuestra presencia. Lo que nosotros pretendemos es detener esta guerra lo antes posible, mientras que nuestro enemigo no se conformará hasta que nos destruya o nos humille. ¿Cómo solventamos este puzzle sin causar más daño del que ya se ha hecho? Esa es la cuestión que habríamos de resolver aquí. El enemigo se agrupa en los dominios de Lot, terció Sir Ulfius. Si pudiéramos contenerlos ahí, podríamos decapitar a la bestia antes de que atacara. Lothian se halla demasiado al norte. Esa campaña podría alargarse durante meses
y dejar expuesto todo el sur, contestó Van tras un instante de silencio. Arturo asintió al instante. Comenzaba a comprender el pensamiento del bretón y admiraba su lucidez. Era claro y honesto, y gracias a ello alcanzaba rápidamente a quienes lo escuchaban. Deseó tener esa destreza. Pensando en voz alta añadió, por no decir lo que podría costarnos llegar hasta ahí a través de tierra hostil. Si cortaran nuestro abastecimiento o nuestras comunicaciones, los aislados seríamos nosotros. Podrían marchar sobre Logrés con la victoria asegurada. No tanto, repuso Sir Brastias. Habrían de enfrentarse a guarniciones bien pertrechadas en cada castillo. Es cierto, pero pensad que entonces nos veríamos abocados a una guerra de desgaste, larga y destructiva para ambos bandos, adujo Leodegrance. ¿Es eso lo que queremos? Sir Ulfius añadió enseguida molesto. En este caso, no parece que podamos hacer gran cosa, pues cada movimiento conlleva tantos prejuicios como ganancias. Tal vez simplemente deberíamos prepararnos para esperarlos en las tierras de frontera y resistir cuando sus tropas lleguen hasta nosotros. El rey Bojores de Gaunés se puso en pie, más alto que los demás. Desde el otro lado de la mesa, su imponente figura arrojaba una alargada sombra sobre el mapa. Me sorprenden vuestros debates, señores. Nos habéis hecho cruzar las aguas para matarnos de aburrimiento en larga marcha por las landas o para encerrarnos en una fortaleza a la que espera de que se agoten los víveres y el agua. A un enemigo como este solo se lo derrota de un modo, con un golpe directo e incontestable, que no le deje capacidad de respuesta. Si queréis prevalecer, tendrá que ser en una gran batalla. Sir Héctor de Avilión se puso en pie a la luz de las antorchas. Su rostro parecía envejecido. Con todo respeto, habláis con ligereza de grandes batallas. Las hazañas de guerra se ven sencillas, dibujadas sobre un mapa, limpias y claras, sin el fango, la sangre y los gritos. Su mirada pareció perderse por un momento en brumas pasadas. Yo acompañé a Utherpendragón contra Claudaz de Gaula. Doy fe de su gallardía cuando nos guió a través de la maleza y el barro contra las huestes enemigas, inmune al cansancio o la desesperación, en defensa del honor de la casa del rey Lanzarote, vuestro padre. Posó la vista sobre Van y Bojores. No olvido las tierras bretonas, de gran belleza, sus bosques frondosos y húmedos, preñados de prodigios, sus bellos lagos, pero toda esa hermosura la evoco iluminada por el fuego de la guerra. Recuerdo haberla visto desaparecer ante mis ojos. No hay mayor tristeza en la vida que ser testigo de tal cosa. Los demás quedaron en silencio, sobrecogidos por la verdad de aquellas sabias palabras. El pretendiente se dirigió al rey Van, que permanecía callado, la vista fija en el mapa. ¿Qué opináis, habiendo visto la posición de cada cual? Vos tenéis ya la respuesta, joven Arturo. Mi opinión no es necesaria, respondió el bretón. No estoy seguro
de que así sea. Es por ello por lo que os pregunto qué aconseja vuestra experiencia. Pero, noble amigo, soy vos el que pretende ser rey. No me asistiréis, pues, en este asunto. Permitiréis que tome una decisión equivocada llegado el caso. Yo os puedo ayudar a haceros las preguntas pertinentes, pero no puedo daros las respuestas. Van recorrió la estancia rodeando el mapa hasta situarse junto a su hermano Bojores por frente a Arturo. Los presentes permanecían atentos. Permitid que os proponga la cuestión que ha llegado el momento de dirimir. En vuestras filas hay quienes quieren defender el legado de vuestro padre, quienes buscan unir las tierras de los anglos bajo un único dominio, y también los que desean aprovechar para aplastar a sus enemigos ancestrales. Cada una de las acusaciones que se han propuesto responde a uno u otro fin y corresponde a un tipo u otro de soberano. Decid vos, ¿cuál es vuestro propósito a reclamar la corona de Logres? ¿Con qué fin nos habéis llamado? Esa es la pregunta cuya respuesta vale la pena, porque ha de decidir qué clase de rey sois vos. Arturo sintió vértigo ante aquella atinada reflexión. Van quería saber si aquel pretendiente bisoño era una marioneta de los acontecimientos y las voluntades ajenas. Sus motivos como rey eran la luz que había de guiar sus decisiones, la razón última que lo justificaba y lo hacía digno, el sentido de su reinado. Respiró hondo y acarició el puño de Excalibur que descansaba en la vaina asiada al cinto, pensando una vez más que había sido la espada quien lo había elegido a él, no al revés. Cuán sencillo sería responder a esta cuestión si los reyes que se me oponen fueran hombres malvados o ambiciosos, que solo ansían poder, dijo quedamente, como si respondiera a su propio pensamiento. Traidores que van contra el honor y las antiguas alianzas, desertores y renegados, conspiradores, felones a los que sería fácil odiar. Si fuera así, todos juzgarían bueno y justo derrotarlos y ayudarme a recuperar lo que me pertenece por derecho de nacimiento. Pero eso no es tan simple. Mis oponentes son grandes caballeros, hábiles conductores de hombres, gobernadores sabios. Con algunos me unen lazos de sangre o matrimonio. Quiero convencerlos de que depongan las armas y de que a partir de ahora resolvamos los asuntos en concilio, sometiéndonos a los dictados que nos demos nosotros mismos. Me preguntáis, ¿para qué os he llamado? ¿Qué necesito de vosotros? Preciso que me ayudéis a hacerles ver que pueden confiar en mí, pues no albergo en mis adentros más voluntad que la que ahora expreso. Es para eso, sabio Van, para lo que preciso vuestra ayuda. Muchos se sintieron reconfortados por el buen juicio y la voluntad de concordia de Arturo, convencidos de que los bretones verían en ello su altura de mira. Sin embargo, no parecía que éstos hubieran quedado satisfechos con la respuesta.
Las llamadas a la unión resuenan con fuerza en el pecho de los hombres, dijo Van, acariciándose el mentón lampiño, con la voz llena de respeto, pero aún lejana. No obstante, esas llamadas inflaman tanto corazones como las llamadas a la ruptura. También el rey Claudás, mientras acosaba nuestros dominios, quemaba nuestras villas y nuestros campos y mataba a nuestras gentes, proclamaba que unidos seríamos más fuertes, unidos bajo un solo estandarte, el de Gaulá, por supuesto, unidos bajo su mando. La suya era una paz silenciosa y sin respuesta, la del Camposanto para quien o no quisieran seguirlo. ¿A qué lleva vuestra cháchara sobre la unión? A la paz para todos, noble amigo. Los aquí presentes honráis el legado de mi padre, pero habéis de saber cuanto antes que yo no pienso repetir sus pasos. Se levantó un rumor incómodo en la concurrencia. Merlín, sin embargo, parecía complacido, tanto como expectante. Podemos aprender de quienes nos precedieron en los buenos y en los malos ejemplos. Mi padre liberó Bretaña la Menor de la amenaza de Gaulá, pero hoy el rey Claudás lo llaman el rey de la tierra desierta. El pueblo pagó la arrogancia del Señor, incluso aquellas gentes que habían sido conquistadas, y ahora vuestros vecinos os odian, odian a los bretones y a los anglos. La paz entre vosotros está aún más lejos. Es cuestión de tiempo que Claudás se revuelva contra vosotros. Yo no tengo intención de arrasar campos porque no se puede reinar sobre cenizas. No, con el dorso de la mano retiró las tabas blancas y negras del mapa, dejándolo desnudo sobre la mesa de madera. Alzó de nuevo la mirada, sus ojos brillaban a la luz de las antorchas. No soy Uther-Pendragón, ni pretendo serlo. Sabed cuanto antes que eso es muy cierto. Aquellos días han pasado y llegará un momento en que el mundo mire atrás y vea en ellos una edad oscura. Entended lo que os digo. No culpo a mi padre del tiempo en que vivió, sino que constato que fue su víctima, su prisionero. Yo soy Arturo y conmigo empieza un tiempo nuevo. Creo que cada una de vuestras propuestas tiene su razón, pero que a la vez no la tiene ninguna. Si nos limitamos a aguardar su embate o resistir tras nuestras murallas, jamás obtendremos su respeto. Tampoco podemos derrotarlos uno a uno, pues son demasiados y siempre estaríamos dando tiempo a otros para fortalecerse. Por otra parte, no conviene alargar más la guerra, pues ya se ha prolongado demasiado y todos han pagado mucho por estos conflictos nuestros. No, señores, pongamos fin a esta situación de la manera más rápida, pero hagamos que al mismo tiempo sea la menos cruenta. Debemos interceptar a los 11 en el camino. Necesitamos una victoria completa y sin fisuras, que no deje espacio para la duda o el contraataque, pero ha de ser una victoria del honor, no de la sangre. Solo entonces estarán dispuestos a escucharme. Dispongámonos la batalla
de manera que podamos desbaratar su ejército y que no sea necesario aniquilarlo. Desbaratarlos, amigos, ese ha de ser nuestro objetivo. Los presentes se miraron entre ellos con evidente asombro. Curioso ánimo para marchar al combate, dijo Bojores, genuinamente intrigado por cómo podría hacerse lo que Arturo proponía. Noble ánimo, hermano, dijo Van, poniéndole la mano sobre el hombro. Las palabras de Arturo lo habían convencido. Noble ánimo. Arturo colocó la mano sobre el mapa. Vayamos a su encuentro, allá donde puedan alcanzarnos fácilmente todos nuestros refuerzos, a un lugar adecuado para desplegar ardides que sirvan a nuestro propósito. Reunidos todos ahí, les haremos frente. Sea pues, contestó Bojores, tras intercambiar una mirada con su hermano. Por las antiguas alianzas y por la promesa de un nuevo futuro, los bretones cabalgaremos hacia el norte, ante lo cual Leodegrance, con el pecho henchido de orgullo, añadió: ahí estarán Camelers y Amans al encuentro de las tropas de los 11 reyes. Los demás alzaron la voz, enardecidos, vitoreando y encomendándose al joven rey Arturo, que por muchos años mantuviera el sentido común y la cordura. Sin embargo, la propuesta no dejaba a nadie por entero satisfecho, pues en el fondo del corazón todos se preguntaban cómo podía llevarse a cabo. Aquella noche, los miembros del concilio se separaron con buenos sentimientos, si bien no con el ánimo sosegado. En la oscuridad del adarve, las sombras derramadas por las antorchas parecían dibujar en las almenas escenas de antiguas batallas. Merlín, Leodegrance y Arturo paseaban calmosamente, intercambiando impresiones sobre lo sucedido. Recelan de mí, masculló Arturo, a pesar de haber respondido a mi llamada, a pesar de las promesas y las alianzas. ¿Cómo puedo aspirar que tengan fe en mí quienes se me oponen, si mis propios aliados se hunden en la desconfianza? No dudan de tu palabra, afirmó Merlín, ni de la justicia de tu causa. Es de la ambición y el ansia de dominio que trae consigo la corona de logrez, de lo que recela, como corresponde a monarcas justos que miran por sus gentes. En este momento son cuerpos aislados lo que habéis atraído a vuestro lado, todavía no un verdadero ejército, dijo Leodegrance con voz grave. Tal vez solo necesiten cruzar armas juntos antes de enfrentarse a su verdadero enemigo. Retrasad la marcha unos días y partiréis de Dubris con un ejército digno de vuestros adversarios. Permitidme hacer esto por vos. Arturo se volvió hacia él, el padre de la hermosa Ginebra. Os lo ruego, Leodegrance, con la frente perlada de sudor, parecía más joven, pero su rostro mostraba una determinación de acero. Haced lo que consideréis necesario para proporcionarme un ejército digno
de la casa de Pendragón. El viento agitó el fuego de las antorchas del adarve, que crujió dejando escapar chispas que llenaron la noche de sanguinolentos brillos carmesíes. Las lanzas de madera chocaron, arrojando astillas afiladas por doquier sin llegar a quebrarse. Arturo sintió que la sangre le hervía. Habría deseado estar ahí abajo, en el amplio espacio dibujado por el palenque de madera, cruzando armas con los jinetes bretones, pero su sitio se encontraba en la tarima que lo presidía, sentado junto a los reyes Van y Bojores, que observaban el inicio de los juegos, rodeados por sus banderizos y los duques y condes de Bretaña la Menor. Leodegrance había dejado vacío su asiento e iba y venía entre sus hombres, arrojando aquí y allá palabras y palmadas de ánimo. Merlín, a sus espaldas, contemplaba los juegos con aire paciente y algo semejante a una lejana curiosidad. Siguiendo las indicaciones del rey de Cameler, se había alzado palenque, tarima y entolado en la explanada anexa al castillo de Dubrís, y se había proclamado el anuncio un día de juegos para celebrar la llegada de los bretones. Tras bojordar los caballeros durante unas horas, había dado comienzo el torneo en sí, y de forma natural los combatientes se habían agrupado en dos bandos. De un lado, los hombres de las casas afines a Pendragón, y del otro los bretones. Se observaban ahora conteniendo apenas su agitación, con patente animosidad mutua. La intención de Leodegrance era que la agotasen en el torneo, antes de que se agolpara en sus mientes como una enfermedad del alma, y que, habiéndose tomado la medida, se creasen entre ellos lazos de camaradería y hermandad, de respeto por la capacidad del otro y de confianza en su brazo esforzado el día de la batalla. Arturo observaba ahora a los dos primeros combatientes, que se arrojaron a caballo el uno contra el otro. El primero era Ladinas de Benoic, un bretón de aspecto fibroso. De su propia casa, Arturo reconoció a un jovencísimo muchacho. Se trataba de Giflet, hijo de Don de Carduel, que fue, según le había indicado Sir Héctor, uno de los más fieles castellanos de Uther-Pendragón. Era la última rama, pecosa y aún verde, de un frondoso y honorable árbol que ahora se arrojaba con furia desmedida sobre su oponente, asestándole lanzazos por doquier. El de Benoic parecía sorprendido por el ímpetu desordenado de su contrincante, pero resistía sus embates con fuerza. Se acercaron tanto que sus monturas se encabritaron, y el caballo de Giflet se revolvió, haciendo caer a su jinete. Ladina se disponía a golpear su yelmo con la lanza, cuando los caballeros de uno y otro bando se arrojaron sobre
el fingido campo de batalla, llenando el aire con sus gritos, el crujir de las lanzas, el canto salvaje del metal y el eco de los golpes. Arturo perdió de vista a Giflet por un instante, en el que contuvo el aliento, hasta que volvió a verlo. No tenía el yelmo ni la lanza, pero valeroso se enfrentaba ahora a estocadas con un caballero que portaba en su pechera las estrellas de Bojores de Gaunés, pero donde se hallaba Ladinas, su oponente, lo divisó no muy lejos. Había caído del caballo y de pie se enfrentaba a un fiero jinete, con la gualrapa adornada con 3 chevrones rojos sobre un campo gualda. Arturo reconoció a uno de los suyos, Lucán, hijo del duque Corneús de Gloucester, con quien Kay y él mismo habían compartido juegos en la infancia, y que, valedor de su causa desde sus inicios, hacía las veces de mayordomo, al igual que Kay comenzaba a ejercer las labores de senescal. Ahora se cubría con su adarga gualda mientras golpeaba a Ladinas con furia. Derríbalo. La potente voz del rey Bojores atravesó el palenque, un trueno vibrando por encima de las estocadas y los gritos. Arturo se esforzaba por mantener la compostura, mientras aferraba con fuerza la barandilla de madera del palenque. El rey Iván, a su lado, sonrió comprensivo. No desesperéis. Muy pronto tendréis ocasión de demostrar vuestro ardor guerrero. No es el ansia de mostrar mi valía lo que me mueve, repuso Arturo, intentando responder con una sonrisa que era más bien una mueca. Ver batirse a los hombres que han confiado en mí y no prestarles auxilio me duele como si contemplase una choza pasto de las llamas sin socorrer a quienes la habitan. Ardo en deseos de desenvainar mi espada con ellos en los combates que están por venir. Eso será si nuestros muchachos dejan a alguno en pie. Bogiores palmeó la espada de Arturo con una ruidosa carcajada. El canal de mar bravío que los separaba comenzaba a estrecharse. Eso será, y será sin duda, mi señor, sentenció Arturo en igual tono. Los nobles anglos se imponían poco a poco a los bretones, entre los aplausos y el griterío de uno y otro bando. La mayoría de los combatientes habían sido descabalgados y un escudero de Benoit abrió el palenque para dejar salir los caballos. Entre los espectadores se alzó entonces un griterío que fue acallado por un galopar retumbante. Medio centenar de caballeros de las casas bretonas habían aprovechado el momento para entrar en el palenque con armaduras brillantes y monturas frescas. ¿Qué ardid es este, señores míos? ¿Os aprovecháis del cansancio de mis valerosos hombres? Preguntó molesto Arturo. No hay deshonor alguno en recurrir al ingenio en la batalla, contestó el rey Iván, poniendo su mano enjollada sobre el hombro de Arturo. O los reyes
que se os oponen se distinguen enteramente por su honor. Guiaban a los bretones recién llegados un joven jinete de cabello oscuro y sonrisa taimada, llamado Bleo Beris, ahijado del rey Bojores, y un caballero de yelmo plateado, en quien Arturo reconoció a Sebaín, señor de Quemper, que había viajado desde sus dominios en el reino bretón de Guerné, acompañando a los reyes. De entre las filas de los anglos se alzaron dos caballeros a pie, Giflets y Lucán, que tras intercambiar una mirada ajustaron sus yelmos y se arrojaron espada y adarga en ristre contra los que entraban a caballo. Giflet, más veloz, se agachó para acuchillar las patas de las monturas que se le venían encima, haciéndolas tropezar y arrojar a sus jinetes al suelo, donde Luca los golpeaba sin piedad. Desde las alturas, Boris embistió por la espalda a Giflet, que cayó al suelo sin aliento. Una sonora maldición se abrió paso entre los anglos. Era Kay, que había permanecido apartado y que acudía ahora ajustándose el yelmo a toda prisa y seguido por otros caballeros fieles a Arturo. Maldita sea la casa que os ha visto nacer, sanguijuelas, sin honra, gritaba fuera de sí. A pie, sin detenerse a buscar montura, recuperó del suelo una larga pica de madera, echó a correr y la clavó en la pechera de la armadura de Bleoberis, atravesando en el camino su escudo, que saltó en 1000 pedazos. Bleboreis salió despedido. Cusano, hijo de una meretriz, exclamó de nuevo Kay, mientras esperaba a que su enemigo se levantara. Bleoberis se quitó el yelmo roto y escupió sangre. Soy un deslenguado y un bellaco, pero no es culpa vuestra. Ya oí que vuestra propia madre os entregó a una mujer extraña para que os amamantara. Sin duda es la leche de esa villana la que os ha vuelto un lenguaraz. Por toda respuesta, Kay se arrojó sobre él, profiriendo un grito. Al punto, una decena de bretones lo rodearon, ocultándolo a la vista de Arturo, Lucán y Giflet. De nuevo en pie, los embistieron, arrancando yelmos y estocadas con gran violencia. Ambos bandos se confundieron en un enjambre de golpes y lanzazos que quebraban huesos y arrancaban aullidos de dolor. Arturo se puso en pie. Distinguió entonces en el corazón mismo de la escaramuza a Sebaín, que se batía de su caballo, y en ese momento recibía un lanzazo en el pecho que lo hizo caer. Giflet se disponía a golpearlo en el suelo cuando el yelmo del bretón se desprendió, revelando un rostro surcado de arrugas y una barba cana. El golpe de Giflet quedó en el aire repentinamente frenado. El bretón parecía aturdido. Dejó caer su yelmo. Hizo ademán de incorporarse. Entonces un caballero con la enseña de Amans quiso golpearlo, y el propio Giflet frenó su estocada en el aire ante la estupefacción del de Amans, sorprendido al verse detenido por uno de los suyos. Trató de nuevo de arrojarse sobre el caballero,
que comenzaba a levantarse, y Giflet se interpuso entre ambos. El de Amás retrocedió. Sebián buscó con ahínco su espada, que Giflet recogió del suelo y le tendió, ofreciéndole el puño. El caballero observó a su oponente e inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Un caballero de armadura negra de la casa de Leodogrance le tendió a su vez las riendas de un caballo que había arrojado a su dueño, y el anciano caballero las tomó y montó de nuevo. Para entonces, una repentina aura de serenidad comenzaba a desprenderse de la escena, contagiando a los combatientes que, en tono suyo, cesaban sus golpes ante el horrible suceso desarrollado ante sus ojos. Incluso Kay y Bloveris, ambos ensangrentados y magullados, cejaron en su empeño y se separaron trabajosamente. El eco de los golpes y el blandir de las espadas comenzó a apaciguarse. «Habéis combatido valorosamente, caballeros», dijo entonces Arturo. «Mi corazón se llena de admiración por las hazañas que habéis acometido hoy aquí, pero la luz nos abandona». «Muy cierto», afirmó Leodogrance. «Llega el momento de entregar el trofeo al vencedor del torneo. ¿Qué decid, mis señores?». Arturo se dirigió a los reyes bretones. «¿Cuál de estos valerosos caballeros ha sido el más distinguido? ¿Quién debería ser premiado hoy?». Los hermanos se miraron, y Bojores fue el primero en hablar. Su voz restalló en el palenque como una alegre y salvaje tormenta. «¿Quién debería ser premiado?». «Sir Kay, sin duda. Si todo lo demás falla, podrá espantar a vuestros enemigos con una maldición». Las risotadas inundaron el palenque, barriendo la animosidad como un mal recuerdo. El propio Kay sonrió e hizo una reverencia. «Agradezco el honor», concedió tomando a Giflet del brazo, «pero no he sido yo el más distinguido hoy». Arturo se unió a anglos y bretones en el aplauso, que se vio interrumpido por un furioso galopar que ascendía colina arriba hasta la explanada en la que se había dispuesto el palenque, casi oculto en la polvareda que levantaban los cascos de un corcel brillante de sudor. Un emisario descendió, abriéndose paso trabajosamente entre los caballeros que, perplejos, lo observaban, mientras se apagaban las risas y los aplausos. En el palenque, Merlín se puso en pie, con la inquietud danzando en sus ojos grises. «Mi señor». El muchacho se dirigió titubeante a Arturo, el arzobispo de Canterbury. El joven se detuvo, limpiándose la frente cubierta de polvo y sudor con el dorso de la mano, y miró de reojo a Merlín, que se acercaba con su túnica bordada ondeada tras él. Después continuó: «El arzobispo ha hecho saber que en la celebración de la misa de la Candelaria excomulgará al falso pretendiente al trono de Logres. Perdóname, señor, pues así os ha llamado, y también excomulgará a cuantos lo siguen, sea cual sea su procedencia, linaje o condición, ya que sólo así, ha afirmado, extirpará la plaga que está bañando de sangre los campos de la tierra de los anglos.
Sus palabras recorrieron el palenque de un extremo a otro, como afanosas abejas clavando su aguijón en las almas de los ahí reunidos. Excomulgados, repetían las voces, expulsados de la Santa Madre Iglesia y de la fe de nuestro Señor. Tras correr velozmente como el fuego, los murmullos se extinguieron tan rápido como habían empezado, pues todos quedaban mudos ante aquellas palabras. Un silencio roto solo por los jadeos del corcel desjarretado y el entrechocar de las armaduras se hizo en torno a Arturo Pendragón. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el rey Arturo y la batalla por la corona. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.